abordar el tema porque quizás muchos de ustedes se preguntan de dónde se origina medicina de conservación, después Una Salud o One Health, que está empujando muy fuerte su nueva institución en veterinaria. Y no solo eso, que el concepto de salud planetaria ahora está tomando un auge tremendo. Entonces vamos a empezar más bien con algunos ejemplos y termino la comparación de esos. ¿Por qué no está cambiando la lista? Lo que quiero que entiendan es que todas estas disciplinas que van evolucionando tratan de establecer un preámbulo que es que todas las especies en el planeta están conectadas por salud. Salud a través de moléculas, individuos, comunidades, ecosistemas y a nivel global. Y eso es importante entenderlo. Simplemente se ha hablado mucho de COVID-19 en esta conferencia o webinario, pero es para nada más decirles, esta mañana tomé la foto del World Health Organization, o la Organización Mundial de la Salud, y hasta el día de hoy, a las 10 de la mañana, tiempo de Europa, tenemos 250,000 nuevos casos de COVID, confirmados globalmente más de 117 millones, con 2.6 millones de mortalidad. Pero se han aplicado 269 millones de vacunas. Entonces eso les da una idea de que poco a poco empezamos a responder a esta pandemia. Sin embargo, el título de la charla quería hablar de post-pandemia. Cuando hablé con Cristian en noviembre, me dice, ya paramos con la post-pandemia. Bueno, no estamos hablando de post-pandemia, seguimos metidos en la misma. Entonces, voy a tener alguna perspectiva. Y no todo es trágico o los factores que están afectando a nivel global a todos los aspectos de especies y ecosistemas continúan, pero por otro lado se cree, o por lo menos varios han publicado, que quizás desde COVID la calidad del medio ambiente se ha mejorado. Y eso nos preguntamos, ¿sí? A principios de la pandemia, 6 meses después, se vio que la calidad de aire se mejoró tremendamente y que quizás regresemos a un planeta limpio, sin smog. Aquí vemos, por ejemplo, que en los primeros meses hubo un declive de 1.55% de producción de CO2 a nivel global, pero necesitamos 10% al año para llegar a cero, y muchos países están enfocados al 2050 para reducir los gases atmosféricos en los niveles estratosféricos que tenemos y tener, en cierta forma, para el calentamiento global. Y vemos también en las gráficas abajo una de cómo se ha mejorado la calidad de aire en solo 3 meses, y también en China el ozono se ha reducido bastante. Manenti publicó el año pasado una gráfica muy interesante para mí, porque nos dice el bueno, el malo y el feo de COVID. ¿Sí? Hemos visto que varios aspectos, y usando técnicas de citizen science o ciencia de ciudadanos, ellos compilaron información y vieron que quizás la fauna silvestre no se incrementó en números, pero perdió el miedo, porque las calles estaban vacías, se incrementaron áreas de reproducción en algunas aves, no hubo tantos animales muertos por automóviles. Por otro lado, se incrementaron las especies exóticas, eso se puede considerar la parte del malo. Hubo interrupción de muchos programas de manejo de vida silvestre y conservación. Y la parte del feo fue que hubo una reacción en varios países de matar murciélagos. Como sabemos, y se enfatizó en estas charlas, que los murciélagos no tuvieron nada que ver, sino es los efectos humanos o antrópicos hacia especies y ecosistemas. Y hubo una gran cantidad de animales que han muerto ilegalmente. El caso es de que son algunas fotos en Argentina, por ejemplo, en California y en India,
que hemos visto en estas calles vacías, la presencia de vida silvestre. Después de 3.000 años, otra buena noticia es que los diablos de Tasmania han sido reintroducidos de nuevo a Australia. Sabemos que solo se encontraban en Tasmania y anteriormente, hace miles de años, se encontraban en el continente australiano. Finalmente se han reintroducido y sabemos que han también sufrido algunos impactos especiales. Viendo los impactos del coronavirus en la naturaleza, pues sabemos que muchas áreas rurales en los trópicos están enfrentándose a deforestación masiva, a minas, minería y el tráfico ilegal y cacería furtiva en fauna silvestre. En todos esos aspectos se ha incrementado y quiero darles como información, si ustedes ponen este título en internet van a encontrar un webinario que hicimos conjunto con dinero de USAID, apoyados con WWF y TRAC, que es un instituto en tráfico de humanos, drogas, animales y software de la Universidad de Mason. Pusimos este webinario que puede ser de internet para ustedes. Es aproximadamente 1 hora y media. Ya se ha mencionado varias de estas pandemias. Empezamos en 1800, la primera de H1N1, que fue la gripe española, y básicamente se han incrementado estos eventos en forma geométrica realmente. Vemos el COVID-19 sin saber todavía el origen exacto, aunque se ha estipulado que los murciélagos pueden ser los reservorios naturales. No hay evidencia a la fecha. Es muy posible que el virus ya se haya establecido en humanos mucho antes. Y recientemente acaba de hacer un artículo diciendo que no se originó en Wuhan, que posiblemente vino del sudeste de Asia y que ya ha estado establecido en la humanidad por varios meses, si no años, antes de empezar la pandemia en el diciembre del 19. Y vemos otros brotes. ¿Esperamos pandemias futuras? Absolutamente. Si seguimos con las mismas formas de impactar al medio ambiente, vamos a continuar con estas pandemias. Y el problema es el impacto económico en la presencia de nuestras pandemias. Me acuerdo con esta gráfica salió en 2003, donde SARS se muestra ahí en verde, con un impacto global de 30 a 50 billones. Cuando China reconoció que había un brote de SARS, ya teníamos el virus en 4 meses, en 40 países y con 4.000 humanos muertos, vinculados también a murciélagos y civetas en ese entonces. Otros brotes pasaron como H5N1, que llamamos la influenza aviar, donde hubo cambios dramáticos en la transmisión del virus. Sin pasar por los cerdos, ahora las aves transmitían directamente el virus a los humanos. H1N1 causó aproximadamente 44 a 55 billones de dólares. Y vemos entonces ahora del lado derecho se agregó una mancha negra, si ustedes ven a través de toda la gráfica, donde estamos hablando de 15 a 30 trillones de dólares impactando nuestras pandemias. Sabemos que las prácticas humanas son la causa y promoción de esta transmisión, y muchos de estos virus tienden a mutar rápidamente, como se identificó en la charla que la doctora presentó sobre virología. También vemos la habilidad de estos virus adaptarse a huéspedes múltiples. Y estamos viendo que todas estas conexiones sinérgicas están facilitando la presencia de nuevos patógenos en poblaciones humanas. Y lo que vemos como influencias o causas de esta presencia de enfermedades emergentes, la principal tal vez la pérdida de hábitat. Y Cristian presentó unos videos bastante impactantes en Asia, Tailandia, donde orangutanes estaban siendo desplazados por la deforestación. Quizás la segunda más importante es el tráfico ilegal de fauna. Y voy a dedicar algún tiempo en este aspecto. Ya hablamos de las especies exóticas. A estas tres lo llamamos el trío maldito. Acabamos con polución patógena, que es el movimiento
de patógenos por influencia humana basados en el movimiento de sus animales o de humanos de un lado a otro, donde potencialmente no existía ese patógeno, pero por la reintroducción que hemos causado, vemos esta globalización. El clásico ejemplo es el quítrido de anfibios, donde se dispersó de Asia hacia el resto del mundo. Tenemos también lo que llamamos toxificación global, que introducimos en el libro de Medicina y Conservación, y finalmente el cambio climático, donde hablaré brevemente al respecto. Del tráfico ilegal. Es un crimen muy serio, aproximadamente 23 billones de dólares, generando de 7 a 23 billones, dependiendo de qué publicación vean. Se vincula a actividades criminales donde se trafica, donde se manipula y donde las redes internacionales de mafia mueven animales en forma extraordinaria. Es tal vez tiene un impacto enorme al medio ambiente y además afecta miles de decenas de vertebrados a nivel global. Vamos a hablar de peso por peso entre drogas y fauna o armas. Vemos que un cazador furtivo puede ganar hasta $1,000 comparado por una especie animal o una parte de una especie animal 20 veces más que lo que ganarían con heroína, por ejemplo. ¿Por qué la matanza ilegal de fauna está causado? Es por la globalización, el desarrollo económico. Vemos la facilidad en que nos movemos a nivel global, el movimiento de animales, como mencioné, y también la presencia de humanos en safaris, en viajes a África para ir a cazar un animal, o la compra por internet de cualquier especie o producto de origen animal e ilegal. Eso está trabajando actualmente. Se dice que es importante que varias poblaciones humanas a través del planeta sigan consumiendo vida silvestre, pero obviamente las tasas de pobreza son muy altas, la falta de sanidad y agua limpia, también cómo vamos a lidiar con el tratamiento veterinario de estas especies, y el caso de desplazamiento humano por guerra y por guerras civiles. Hemos visto que la falta de políticas a nivel global y el movimiento de vida no se ha establecido, y acabamos de publicar un documento tratando de identificar las leyes en varios países, en varios estados, en la protección de vida silvestre y su movimiento legal e ilegal. Entonces, cada país tiene influencias muy diferentes en cómo trabajar estos problemas. Simplemente los Estados Unidos es el importador más grande de vida silvestre y exportador más grande de vida silvestre en forma legal e ilegal, tal vez seguido por China. Las importaciones legales es de 773 millones, comparado también a 256 millones de solamente animales que se mueven en forma declarada legalmente. Se cree que de 100 a 250 millones, aparte de esos 773 millones, son movimiento de fauna a través de la frontera de los Estados Unidos, sin confiscación o sin manejo o sin papeles. Entonces nos da la idea del tráfico a nivel global. Y estas pandemias que se han originado principalmente por este tráfico ilegal o consumo de fauna silvestre tienen que, en cierta forma, responder a lo que llamamos etapas de movilización de la pandemia. Vemos en la etapa 1 en la base que conforme los humanos y los animales domésticos se ponen en contacto después de deforestación o consumo de fauna con animales silvestres, en la etapa 2 vemos brotes más localizados. En esta gráfica vemos a Nipah e Ebola como
enfermedades regionales, pero realmente ya deben estar en la etapa 3, como sabemos, con HIV o SIDA y SARS. Entonces Ebola y Nipah ya se mueven a nivel 3. Lo que vemos es que la respuesta ocurre después de lo que llamamos spillover o derramamiento, y eso quiere decir el movimiento de la enfermedad de animales a humanos. Existen grandes hoyos en la autoridad y la capacidad institucional es muy débil. También cada disciplina responde de acuerdo a su sector, dependiendo del brote, y eso lo vemos claramente a nivel global. Si es vida silvestre, hay muchas instituciones federales y estatales que no quieren lidiar con vida silvestre. Entonces la vida silvestre es de todos, pero nadie quiere colaborar o trabajar con ella. Finalmente, sabemos que los sectores de colaboración pueden identificar los riesgos de transmisión que nos puede dar algunas soluciones al problema. Publicamos el año pasado en una revista de política ambiental el movimiento ilegal de vida silvestre, los mercados mojados que se llaman wet markets, donde se originan en China por la venta de pescado y otras especies marinas, y cómo podíamos prevenir pandemias futuras. Algunas conclusiones que hicieron en el 2020 con esta publicación fue que necesitamos reforzar la cooperación para identificar estos tráfico ilegal, cerrar los mercados de animales vivos o exóticos si es posible, y también promover los riesgos de salud con el consumo de carne o productos de origen de vida silvestre. Más importante, las disciplinas académicas deben de empezar a utilizar transdisciplinaridad y una salud como un lente. Los márgenes, ya hablamos sobre los márgenes, estoy viendo la hora. Y la cosa es que la Lacey Act en los Estados Unidos es la acta que penaliza a estos matanza ilegal y movimiento de vida silvestre. Lo máximo que alguien puede llevarse en la cárcel son 5 años, individualmente $250,000, ya vimos las ganancias, entonces las penalidades son muy bajas comparado con la respuesta o lo que van a ganar. Y solamente para darles idea, a la fecha hay 250 agentes federales trabajando para US Fish and Wildlife Service, que es la entidad que controla el movimiento ilegal o caza furtiva en vida silvestre en los Estados Unidos. Más de 7,000 oficiales existen a nivel de los Estados Unidos en vida silvestre, pero para decirles esto es que simplemente oficiales trabajando con el tráfico ilegal de drogas en una ciudad grande como Nueva York o Los Ángeles tiene más agentes que todo el país trabajando en el crimen de vida silvestre. Entonces son grandes diferencias. El consumo, ya hablamos, acaba de salir un reporte que se iba a publicar en 2003 de Sudáfrica, pero apenas se publicó este año por COVID-19 y nos da aquí 226 especies vendidas en mercados chinos y consumidos en restaurantes en China. Vemos todas las órdenes y tipo de animales que son consumidos en forma masiva. Peter Daszak habló recientemente sobre qué pasos podemos hablar sobre prevenir la siguiente pandemia. Primeramente tenemos que saber de dónde se va a originar, cuáles son las causas de cómo esta enfermedad va a emerger, qué especies de vida silvestre van a servir como hospedadores y van a pasar la enfermedad a humanos, qué virus conocemos y cómo podemos reducir ese riesgo. Y si lo podemos pagar, ahí está el problema. Entonces yo en el 2010 estuve envuelto en este proyecto como COPI en Predict, que finalmente financió 10 años, USAID financió 10 años, aproximadamente $220 millones. Y este esfuerzo fue para empezar a identificar el siguiente virus que se va a derramar de humanos, de animales a humanos. Y vemos aquí que ese esfuerzo de 10 años encontró 258 virus nuevos a la ciencia, ahí pongo algunos ejemplos,
60% de esos virus provienen de Asia, 40% de África y 7% de Latinoamérica, pero se relaciona al esfuerzo que se pasó en esos países. Interesantemente, la mayoría de estos virus vienen del océano, 43%, y de primates 23%, que son obviamente somos los más cercanos como humanos, y de roedores 14%. Es una información interesante haciendo un resumen de estos hallazgos. Entonces empezamos a conocer la diversidad viral, como mencionaron anteriormente, y se inició un proyecto que llamamos el Global Virome Project, que está clasificando más de 111 familias virales y una base de datos documentando los millones de virus que se pueden identificar. Sabemos que se estima que aproximadamente 631.827.000 tiene la capacidad de infectar a la gente, así es que solo tenemos 100 a 110 virus reconocidos que están afectando a humanos que provienen de vida silvestre o animales domésticos. Entonces todavía nos falta mucho por conocer. Recientemente ya se relacionaron varias enfermedades con fragmentación a nivel global, desde Hanta, Lassa, Ebola y Nipah. Y estamos viendo ahora finalmente incluyendo los procesos de conducta ecológicos y sociales en el efecto de derramamiento. Entonces no es solo el movimiento de vida silvestre, pero también cómo manejamos estos animales. Este año publicamos la intersección del tráfico ilegal de vida silvestre con las zoonosis emergentes, y tenemos que vincular las redes epidemiológicas, analizar los brotes y ver cómo se va a mitigar. Necesitamos involucrar a las comunidades locales y tenemos de alguna forma mejorar la vida animales domésticos y humana. De otra forma va a ser muy difícil poder controlar estos brotes. Para finalizar realmente quiero nada más pasar un minuto en definir la transdisciplinaridad. Hablamos en esta reunión de multidisciplinario, interdisciplinario, pero queremos mover al siguiente nivel, que es transdisciplinario. Esto lo publicamos en un artículo de Frontiers in Public Health, donde vemos que el esquema general es identificar el problema, cómo vamos a adaptar e integrar. Y vemos en la parte de abajo la secuencia de tareas, incluyendo la transdisciplinaridad, el pensamiento en sistemas y el manejo adaptivo. Y esta serie de escalones que nos puede llevar a integrar estas disciplinas. Estas son otras recomendaciones del mismo artículo. Lo que quiero decir al finalizar es que tenemos que movernos fuera de la marca. Hablamos de medicina de conservación, de medicina ecológica, medicina ambiental, geología médica, y ahora de ecosalud, una salud y salud planetaria, y recientemente geosalud. Entonces vamos a continuar creando disciplinas. Vemos aquí, por ejemplo, la definición de medicina de conservación. La salud ecológica es central a la salud ecosistémica, humana y animal. En ecosalud, en el diagrama del medio, vemos que la salud es central, interconectada por el medio ambiente, las comunidades y la economía. Un lente un poco más antropocéntrico. Y finalmente una salud agregó flechas al diagrama de medicina de conservación. Entonces considero que medicina de conservación dio origen a una salud en cierta forma, vinculando esas conexiones. Y salud planetaria, que emergió en 2016 con financiamiento de Rockefeller Foundation a Harvard, muestra este diagrama donde se conecta una salud pública y salud animal, y realmente una salud se ha enfocado totalmente a la conexión de salud animal y salud pública. Es importante saber porque el medio ambiente como que llegó al final. Ecosalud y medicina de conservación agrega el medio ambiente en verde, y Planetary Health, o salud planetaria, pretende envolver todas estas disciplinas. Y aquí vemos varias, Fromkin publica este diagrama donde vemos las conexiones de salud planetaria. Interesantemente enfatizan ética, pero vemos en naranja geosalud, ellos mueven automáticamente geosalud,
pero Geosalud quizás debe estar en el medio ahora y More Planetary Health en naranja. Y tenemos la cuestión de medicina social, en verde la ecología, las ciencias de la tierra. Es interesante ver cómo varios grupos de trabajo empiezan a ver esta evolución. Y Geosalud, como les dije, debió haber estado al centro a través de esa gráfica, donde estamos hablando ya de epidemiología geográfica y de geografía del cuidado de la salud. Quizás debamos crear otra disciplina, ¿sí? En el concepto de salud planetaria. Y entonces, ¿qué tal si creamos ahora, ya que llegamos a Marte, salud interplanetaria? Podemos seguir creando estos nuevos campos. De hecho, Polk, que es el oficial médico y de salud de la NASA, dice quizás las fronteras del conocimiento nos lleven a medicina más allá de la Tierra. El problema es que seguimos que la tercera parte del PI que hemos discutido en las tres disciplinas, seguimos el poco entendimiento de la salud ecosistémica. Conocemos un poco mejor ya las conexiones animales de plantas y humanos, pero todavía nos falta mucho para entender la salud ecosistémica. Vamos a acordarnos que el clima es céntrico a la interacción de la tríada epidemiológica entre patógeno, huésped y medio ambiente. Sabemos que está regulando a todos los niveles. Sabemos en este caso en la adaptación y beneficios al medio ambiente necesitamos soluciones basadas en la naturaleza. Necesitamos sistemas ecológicos y sociales y ver, entender el costo que nos va a dar una pandemia. Vemos aquí en verde la parte que necesitamos mitigar para llegar a cero en el 2090. Tiene que haber impactos extremadamente extensos y severos para cambiar el transcurso de la humanidad en un futuro. Aquí vemos la producción de CO2 en millones de toneladas y vemos el declive en el 2020 vinculado a COVID-19, pero vemos que en algunos meses esas emisiones se recuperan fácilmente de nuevo. Tendríamos que cerrar el planeta de la forma que lo hicimos en el 2020, 6 meses para poder llegar, si seguimos con el modelo de negocio como siempre, para llegar a ese nivel. ¿Qué esperemos? Más pandemias. No hay más porque seguimos con la globalización, la expansión a hábitats de vida silvestre, al tráfico ilegal, la urbanización, pesquería y las granjas de peces, nuevos conflictos humanos y animales y obviamente el cambio climático. Necesitamos identificar esas fallas de mercado, en los daños de huracanes, de fuegos, cómo podemos identificar estas fallas de mercado y cómo contribuyen al problema. ¿Qué similitudes hay entre estos eventos que están a la mano derecha y si están realmente relacionados al cambio climático? Todo el mundo opina que sí, pero corrupción es otro problema a nivel global que tenemos que abordar en el suplemento de alimento a nivel global, en cómo decidimos como humanos poder cambiar, y sabemos que la prevención es la llave para fortalecer las colaboraciones disciplinarias, para la investigación integrativa y construir la capacidad local. Tenemos que todas estas políticas a nivel global tienen que cambiar para cambiar nuestro futuro y las siguientes generaciones, y estamos hablando ahora de cambio transformativo. Cómo podemos navegar un futuro sustentable, cómo podemos hacer el cambio positivo en la gente y la naturaleza de 3 formas. Skuns los resume muy interesantemente. Básicamente, cómo podemos hacer esos cambios en la economía rápidamente que realmente sean estructurales. Cómo cambiar la dinámica de los sistemas y definir esas fronteras. Y finalmente, cómo podemos cambiar la forma de manejar estos problemas, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, empezando con las comunidades locales. Aquí vemos cómo el futuro se puede ver si seguimos con los mismos, como llamamos business as usual. Vemos un drástico pérdida de biodiversidad y calidad ambiental. Ahora ya sabemos que los polinizadores, por ejemplo, polinizadores,
y los servicios que preparan causan más de 1.5 millones de muertes a nivel global, simplemente por la falta de polinizadores. Necesitamos ver la relación con la naturaleza de otra forma, el pensamiento en sistemas, realizar que las sorpresas y consecuencias no intencionadas van a reducir la vulnerabilidad. Eso es muy crítico. Tenemos que identificar perdedores y ganadores y estamos explorando un terreno ético muy diferente. Ahora también estamos viendo el papel de los políticos en cómo pueden liderar las interacciones a nivel global y no simplemente local o regional. Estamos en un estado de esperanza y de urgencia inmediata. Necesitamos estabilizar la población global, necesitamos rediseñar nuestras ciudades y restaurar los biomas. De otra forma no va a haber cambio en ningún sentido. La solución está a nuestro alcance, basados en la definición de prosperidad. No sabemos ahora que el sueño americano es la base de prosperidad. Ahora hemos visto que cosas sencillas y básicas son más importantes y el contacto con la naturaleza es más importante que todo el dinero que puedas tener. Tenemos que ver de alguna forma cómo podemos dar un sistema de salud y social a todo el mundo, a todo el planeta, y cómo podemos integrar los sistemas naturales. Necesitamos cambiar del cómo pensamos, cómo vamos a aprender o qué tenemos que aprender y qué necesitamos que hacer. Realmente es nuestra elección en el antropoceno, como se ha definido, la forma egotística o ecológica.